El presidente Gustavo Petro ha venido hablando de la posibilidad de que se roben las elecciones. Uno de los riesgos más grandes, pensaría yo, es toda la situación de anomalía de selección de los jurados de votación. El sistema en sí tiene mucha vulnerabilidad. Los jurados de votación deben llenar 3 copias, pero que hemos encontrado en la historia de las elecciones. Y sorpréndete, Fernando, hay mesas en Colombia que aparecen 480 votos, y entonces las tareas políticas o son pone tantos votos o en la mesa mire a ver cómo le ayuda al candidato o al partido que nos interesa. Ese es el fraude. Bienvenidos a Minuto 60. Nosotros seguimos aquí conversando con personas que nos ayuden a entender lo que pasa en nuestro país. Recientemente el presidente Gustavo Petro ha venido hablando de la posibilidad de que se roben las elecciones. Y ese ha sido un miedo alrededor de las elecciones que vienen el próximo año. Por eso, en Minuto 60 queremos conversar con una persona que sabe un montón de este tema, que lleva más de 25 años trabajando estos temas. Por eso quiero darle la bienvenida a Diego Buitrago. Diego, bienvenido a Minuto 60 y muchas gracias por acompañarnos. Primero, muchas gracias. Es un tema que nos encanta, nos apasiona y lo disfrutamos mucho y nos gusta compartirlo con las personas. Bien. Diego, ¿cuánto tiempo lleva usted metido en este tema de las elecciones? Desde 1998. Desde el 98. ¿Y ha trabajado con partidos, con candidatos, con ambos? Con partidos y con candidatos. Okay. ¿Y cuál es la función fundamental que tiene usted en esos trabajos? Digamos que lo esencial lo hemos denominado blindaje electoral y lo voy a resumir en 2 palabras. Es evitar que alguien con fraude gane la elección y que evitar que le quiten votos que sí tiene al candidato que uno defiende o al partido que uno defiende. Okay. Usted toca el tema del fraude. ¿Elecciones y fraude van de la mano? Pues yo pienso que en todas las actividades de carácter humano que tenga, donde haya competencias por intereses muy fuertes, siempre van a estar acompañadas de alguna situación que permite llamarse o irregularidad, o fraude, o anomalía, o error, voluntario o involuntario. Esos errores voluntarios e involuntarios pues tienen un efecto no solo sobre los candidatos y los partidos, sino sobre las personas también. Sí, es un aspecto clave dentro del desarrollo de la democracia. ¿Usted cree que las elecciones en Colombia sí existe un riesgo? Evidentemente, de hecho nosotros construimos una firma que trabaja en brindarle garantías a los candidatos durante el proceso. Entonces, efectivamente, en lo que hemos encontrado en todos estos años de historia es que en toda la actividad, en todo el proceso electoral hay riesgos, en todo el proceso. Ok, pero eso significa que el riesgo de fraude no es porque el presidente Petro esté en el gobierno, no es bajo el gobierno del presidente Petro, o porque la izquierda esté en el poder, o porque cambió algo en la coyuntura. Históricamente en Colombia ha habido fraude. Siempre. ¿O riesgo de fraude más bien? Claro, siempre, digamos, en la historia lo que hemos encontrado es que cualquier partido o inclusive los perdedores o a veces los mismos ganadores dicen que les faltan votos o que no reconocen los resultados. Siempre en toda elección hay alguna persona o algún partido o alguna organización quejándose sobre el tema de fraude. Y el fraude pues tiene muchas aristas, el tema de la compra de votos, el tema del fraude electoral ya en mesa de votación. Digamos que sí existe el riesgo, obviamente sí existe. Y pues la idea de un poco hoy en la conversación que vamos a tener, Fernando, es poder desmitificar eso y mostrarle un poco a la gente cómo ocurre el fraude. Perfecto. Entonces, aquí hay una pregunta fundamental en este proceso y es, yo llego el día de las elecciones al puesto de votación, presento mi cédula, me entregan los tarjetones, los marco, me devuelvo, los deposito en las urnas, me entregan mi cédula, el certificado de que voté y me voy. Y se va. Eso soy yo. Ese es un ciudadano común. Un ciudadano común y corriente. Como Muy todos. Bien. ¿Qué pasa después con esos votos? Me gustaría, Fernando, inclusive hablar de lo que pasa antes. Ok.
¿Por qué? Porque para que tú puedas votar en esa mesa ya tienes que estar registrado en la mesa, en un formulario que se llama el E11. Debes estar en esa lista, tu nombre debe aparecer. Para que eso ocurra, el censo o la registraduría debe preparar 3 meses antes toda la elección. Entonces se debe vincular a la persona al censo, porque puede ser que apenas sacó la cédula, puede ser la logística de que haya un voto, la logística de que haya al final unas actas para registrar esos votos. Todo eso se prepara determinada cantidad de meses antes de la elección. Y en ese proceso, pues obviamente es, digamos, donde están los mayores contratistas de la registraduría, en distribuir, que lleguen hasta la última mesa del país. O sea, el sitio más recóndito debe llegar un tarjetón, los votos y eso. Pero ¿qué ocurre? A las 4 de la tarde, Fernando, se cierra el proceso de votación. ¿Y qué deben hacer los jurados de votación? Yo lo explico como cuando se llena un cheque. Un cheque tiene que ir muy bien diligenciado para que la gente lo pueda cobrar, ¿cierto? No puede tener incoherencias entre los números y entre el valor que se escribe. Entonces, hay un acta que es como el cheque de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurrió en la mesa. Ese cheque se llama el E14. Es lo que efectivamente los candidatos van a tener al final del día. Y lo que registren los jurados de votación va a ser lo que puedan decir que en esa mesa sacaron. 50 votos, 20 votos por un candidato, 30 votos por el otro, o por un partido político, 100 votos acumulados los diferentes candidatos. Ese formulario de 14 es el que resume todo lo que pasó en esas 8 horas de votación. Por eso es tan, digamos, vulnerable, porque esa digitación de ese formulario se hace a mano y los votos se cuentan por los jurados de votación. Entonces se pueden equivocar. Fernando, se pueden equivocar en uno, en varios votos. A veces como es complicado, esto lo hacemos en los colegios las elecciones se hacen en los colegios del país. Hay sitios donde no hay luz, donde la logística es muy precaria. Entonces cuando se llenan esos formularios, pues hay muchos errores. O incluso cuando los jurados, pues no son jurados profesionales, ¿cierto? Son personas que tienen que ir allá y cumplir esa labor. Pero pues a las 4 de la tarde cuando se cierra lo que todo el mundo quiere hacer es irse para su casa, ¿no? Exactamente. Y eso también genera un afán que es un factor adicional de riesgo de los que estamos hablando. Entonces, digamos que el primer riesgo se consolida en toda la cantidad de errores que cometen los jurados de votación al llenar esos registros. Y súmale a eso, Fernando, que la capacitación que hace la registraduría de los jurados suele ser o virtual o presencial, pero no es más de 1 hora. Y normalmente es muy rápido. Entonces la gente siente que debe ir a esa capacitación por cumplir un compromiso, sí, como el de llamar a jurados, pero no se enteran de todo lo que tienen que hacer. Entonces los errores, yo digo que en el 30% del diligenciamiento del E14 en todo el país, y contemos cuántas mesas son, Fernando, en todo el país habilita la registraduría más o menos alrededor de 115.000 mesas donde la gente puede ir a votar, donde hay un E11 de lista de votantes, donde hay unos votos. Son 115 mesas, agrupadas más o menos en unos 16.000 lugares. Diego, pero hay un tema que me parece importante antes de que avancemos. Usted está hablando del previo, sí, ¿cierto? De la logística inicial. La registraduría tiene que garantizar el material para que, no sé, 30, 35 millones de colombianos estén listos, puedan salir a votar. ¿Eso es posible? Si salen 35 millones de personas, ¿encuentran cómo votar y tienen el tiempo para hacerlo? Digamos que ahí vamos a separar por partes, Fernando. Entonces, lo primero es que no todo el mundo vota. Colombia es un país, digamos, donde la mitad de la población participa en las elecciones y la otra mitad no participa o es abstencionista, digamos, no sale a votar, no cree o no tiene ningún tipo de llamativo hacia la participación. Lo segundo es que de alguna manera la registraduría, y eso es, digamos, dentro de las cosas que ellos organizan, planean de acuerdo a la participación histórica. Entonces no necesariamente imprimen para que voten 35 millones de personas o 40 millones de personas o que haya en el censo en ese momento, sino que imprimen más o menos un porcentaje superior al que acostumbrada la gente a participar en ese sitio de votación, en ese municipio, en ese departamento. Y eso tiene que llegar hasta el último rincón del país. Exactamente. Bien, entonces yo voté, ¿cierto? Están los jurados y los jurados tienen que llenar el E14.
El E14. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con ese formulario E14? Pues yo he tenido que ser jurado y bueno, también en algún momento fui candidato. Entonces conozco los E14, pero no hay uno solo, No, ¿cierto? no hay uno solo. ¿Cuántos E14 hay? Los jurados de votación deben llenar 3 copias. 3 copias. Idénticas. Idénticas. Se supone que idénticas, pero que hemos encontrado en la historia de las elecciones, que llenan los 2 primeros formularios, que son los que se entregan en el momento de manera inmediata, pero el que tiene efecto para que los escrutinios sean válidos y el que tiene efecto para entregar quién es el ganador o entregar las credenciales de un consejo, de una asamblea, es un formulario de 14 que tiene el nombre de claveros. Hay otros 2, uno que es de transmisión y el otro se llama de delegados. El de delegados lo coge la registraduría y lo que hacen es llevarlo a un proceso de digitalización, o sea, lo escanean y lo ponen para que la gente lo pueda empezar a verificar esa misma noche, 3 horas después de la elección. Entonces empiezan a mirar que inclusive donde uno vota, Fernando, cualquier ciudadano puede entrar y mirar si el voto aparece registrado en esa acta. Okay. El otro, el de transmisión, es con el que se hace el famosísimo preconteo, que simplemente lo transmiten telefónicamente o lo escanean también y lo transmiten dependiendo del lugar o de la zona del país, y lo que hacen es publicarlo para que los medios de comunicación puedan divulgar los resultados. Esos resultados no son vinculantes, simplemente son informativos. No tienen la capacidad ni de decir quién es el ganador efectivamente, ni pueden decir que se declara esa misma noche un alcalde, un gobernador, claro, hasta que no ocurra el proceso oficial, que es el escrutinio. Diego, hay una cosa que estaba oyéndolo y dándole vueltas a lo que me ha estado respondiendo. ¿Qué pasa si una mesa de votación tiene 800 personas para votar? Esas 800, podrían votar entre las 8 y las 4 de la tarde, que es la jornada de votación, o... Fernando, ahí hay una clasificación de puestos. Por ejemplo, hablemos Corferias. Sí. Cada mesa en Corferias tiene la capacidad de que voten hasta 1.200 personas en esa mesa. Pero entonces uno dice, ¿cómo harían 1.200 personas para votar en una misma mesa en un transcurso de 8 horas? Pues lo primero que tengo que decir, Fernando, es que nosotros hemos venido, digamos, siendo muy juiciosos en el estudio de cuántas personas realmente pueden votar en una elección regular. Y en una elección regular, en una mesa, en la mesa más votada, hablemos de Bogotá, hablemos de Unicentro, que es un sitio donde siempre hay un flujo de votantes muy altos. La mesa más votada de Unicentro, donde siempre hay fila, máximo retiene 280 votos durante el proceso del día de elecciones. Quiere decir, y eso lo hemos calculado, que más o menos 2 personas pueden votar en un espacio de 3 minutos. Quiere decir que más o menos estamos hablando de entre 240 a 280 personas. Y sorpréndete, Fernando, hay mesas en Colombia que aparecen 480 votos. Entonces, efectivamente, estos formularios, y lo otro que ha hecho carrera es que los jurados de votación casi siempre son los mismos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay de dónde sacar jurados de votación. Claro. Ese es un problema que tiene la registraduría. Entonces, siempre hay jurados de votación muy expertos en ayudar a un partido o en ayudar a un candidato o en ayudar específicamente en quitarle votos a alguien y no registrárselos. Pues sí, acuérdate. Pero ahí, para retomar, entonces ya tenemos 2 riesgos. Llenar los formularios a mano. Llenar los formularios. 3 riesgos. Llenar los formularios a mano. Estamos hablando ahora de la cantidad de gente que se supone que podría votar en una mesa de votación, sí, y que terminan siendo más en algunos casos. Y estamos identificando que hay una reincidencia de ciertos jurados que podrían tener ayudar. Intereses de carácter político. Normalmente, claro, es que, Fernando, digamos, en municipios muy pequeños, ¿quiénes son los jurados? Los funcionarios adscritos a la alcaldía o a las entidades públicas de ese municipio. Por lo tanto, ellos tienen un interés y un corazón político, claro, porque hay alguien que los vinculó, que les pone inclusive una tarea, y entonces las tareas políticas o son pone tantos votos o en la mesa mire a ver cómo le ayuda al candidato o al partido que nos interesa. Claro. Diego, entonces se recogen ya todos esos votos. Hay unos que nos han contado por los medios, hay unos que van
con a los la claveros, digitalización, a la digitalización. y los publica la registraduría. Los publica la registraduría y hay otros que son los que van ya al escrutinio oficial. Al escrutinio oficial, que es el que decimos, esa acta donde se registran los votos es el E14 de Claveros. Eso va al escrutinio. Sí. ¿Qué hacen en el escrutinio? La gente pensaría que el escrutinio es volver a contar todos los votos. No. Ya lo que hacen es que hay una persona que abre el sobre, ahí hay 2 jueces de la República que son nombrados por la registraduría también meses antes en un sorteo donde se asignan qué jueces van a escrutar en qué comisión, en qué municipio, en qué lugar, en qué departamento. Bueno, todo eso lo hacen de acuerdo a los jueces que hay en todo el país. Entonces, a los jueces les toca hacer esta tarea también de carácter obligatorio. Entonces, ¿qué hacen ahí? Hay 2 funcionarios que son los jueces y hay un secretario de esa comisión que es el registrador o un delegado de la registraduría para esa comisión. Lo que hacen ahí es abrir el sobre donde vienen los votos y donde viene el E14. Abren el E14, sacan el E14 y lo cuentan ahí y lo transcriben. De alguna manera lo podemos decir como se transcribe cualquier cosa en un computador. Lo empiezan a leer y lo empiezan a transcribir. Ahí hay otro margen de error, la lectura y la transcripción. Porque en la lectura hemos descubierto, eso pasó en el año 2003, creo, que en Corferias empezaron a cambiar los votos. O sea, el que estaba dictando los votos los modificaba para un candidato y para otro. Entonces, digamos que son cosas que no impactan en toda la elección, pero que ocurren en los candidatos que quedan de pronto al margen de ganar o de perder. Diego, en las elecciones pasadas al Congreso hay un dato que a mí me parece impactante. En esa comisión de escrutinio hay candidatos que pueden ganar y candidatos que pueden perder votos. Claro. ¿Cierto? En esas elecciones, ¿cuál fue el balance que usted encontró? Bueno, pues Fernando, un balance, o sea, creo que en las elecciones de Congreso fue el peor resultado en el sentido de lo que se transmitió en preconteo con respecto a lo que quedó finalmente. ¿Por qué? Porque hubo partidos que individualmente por sus candidatos lograron casi que aumentar 1.400.000 votos de una elección donde votan 17 millones de personas. Entonces, al final terminamos, o sea, el preconteo terminó con 17.500.000 votos y el escrutinio con 18.200.000 votos. O sea, que la sola diferencia neta fue de 700.000 votos, que es el 5% o 4% de la votación total en todo el país. O sea, que son resultados que no se acercan ni siquiera al margen de error de una encuesta del 2%. Sí, 700.000 votos es un montón de votos. Pero más aún cuando tú miras los que crecieron con los que decrecieron votos. Es decir, esa diferencia da 700.000. Pero hay unos que ganaron 1.400.000 y otros que perdieron 700.000 votos individualmente por candidatos. Okay. ¿Qué puede pasar? Que antes el voto en blanco tenía 200.000 votos en un sitio, en un departamento, y ahora terminó con 150.000. Ahí perdió 50.000. Pero en otra mesa ganó 20.000 o en otras mesas, en los conteos pudieron ganar 20.000. La diferencia son 30.000. Ok. Diego, en la experiencia que lleva, entonces, ¿cuáles son como los riesgos más comunes? Porque ya habíamos identificado por lo menos 4 o 5, pero donde usted ve que existe el mayor riesgo y donde debería ponerse una lupa mayor de parte de las autoridades y de quienes votamos también. Yo pienso que el mayor riesgo se da en la preparación y en la selección de los jurados de votación. Porque como son los mismos, hay algunos que sacan provecho de lo manual del proceso. Entonces se aprovechan porque finalmente no hay forma. Aquí no hay nada electrónico. En la elección en Colombia no hay nada electrónico. Hay un E11, o sea, el formulario donde están las personas habilitadas para votar, pero el jurado de votación que tiene una experiencia y aparte eso tiene una conducta, digamos, peligrosa, lo que hace es simplemente poner a votar más gente. Entonces incrementa la participación de la mesa sin afectar a los que votaron. Entonces, al incrementar los votos se los pone a un solo candidato o a un solo partido. Okay. Entonces, uno de los riesgos más grandes, pensaría yo, es toda la situación de anomalía de selección de los jurados de votación, porque son los mismos. Y en términos regionales, ¿tiene alguna información dónde se presentan la mayor cantidad de
donde hay errores voluntarios o involuntarios. Donde se presentan más cambios, inclusive entre el preconteo y el escrutinio, durante el proceso de escrutinio, que el proceso de escrutinio, primero, es largo. O sea, recuerda que inclusive se puede durar meses. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el proceso de escrutinio? Vamos a hablar un poco sobre eso, Fernando. Entonces, el proceso de escrutinio que abren el E14, lo leen y lo transcriben. Imagínate, hay alrededor de 16.000 comisiones donde ocurre esto de manera simultánea. Es decir, 16.000 sitios están abriendo mesas, contando los E14 y transcribiéndolos. Después, esas 16.000 quedan convertidos en 1.200, que es el número de municipios, 1.102, el número de municipios. Luego, el escrutinio municipal pasa al escrutinio departamental y luego pasa al escrutinio nacional. El escrutinio nacional define quiénes son las curules de Senado y quiénes son los que quedaron efectivamente. Pero imagínate, ¿quién controla lo que ocurre en 16.000 lugares al tiempo? ¿Qué reclamaciones hay? Si uno puede encontrar inclusive también que hay reclamaciones que tienen efecto y otras que no. Para un partido puede que le tengan las reclamaciones y se las acepten, al otro no. Y además no hay conocimiento electoral. Tenemos un código electoral de 1984 totalmente desactualizado a las situaciones hoy de las mesas. O sea, no hay manera ni siquiera de que el código electoral prediga lo que hay en las mesas. Entonces, esas situaciones quedan por fuera y corresponderá al juez determinar si son válidas o no válidas, si estos votos son válidos o no válidos. Digamos, por ejemplo, que hemos notado, en mesas donde un candidato es muy fuerte, los jurados de votación contrarios no le firman para que esos votos no sean tenidos en cuenta. Y la gente queda, digamos, esta cantidad de procesos que ocurren en el escrutinio pueden cambiar totalmente la configuración de las últimas curules. Claro. Diego, teniendo en cuenta esto que estamos hablando y esta fragilidad, ¿el voto electrónico es el camino, es la salvación, reduciría estos riesgos o también es una solución peligrosa? Pues es una discusión que se está dando a nivel mundial si el voto electrónico, pero los países que han montado el voto electrónico de alguna manera se han venido desmontando del voto electrónico. ¿Por qué? Porque no queda el registro. De alguna manera lo que se ha hecho o lo que están haciendo ahora los países es votaciones, pero con apoyo electrónico. Es decir, que el conteo se haga electrónicamente, que las actas se firmen igual y quede el papel, porque el papel es el que garantiza el seguimiento, como pasó en Venezuela. Si no hubieran quedado los papeles, como pasa en Colombia, y que escaneen los E14 y los tengan públicos, pues cualquier ciudadano podría sentarse y hacer la suma de los 115.000, digamos, actas E14 en todo el país. Pues la logística es compleja, pero lo podrían hacer, como lo hicieron en Venezuela para determinar efectivamente los resultados. Hacerlo es muy complejo, pero se puede hacer y queda el registro. En el voto electrónico no es tan sencillo hacer ese seguimiento de lo que ocurre, porque, digamos, y la gente le tiene mucha angustia a lo que pasa electrónicamente. Entonces, si hoy en 115.000 mesas los jurados pueden manipular, pues cuando hay votación electrónica, unos ingenieros específicamente podrían llegar a determinar los resultados de las elecciones. Digo, no sé si tenga esta respuesta, pero queda ahí planteada es, en Estados Unidos, si yo voto vía correo electrónico, ¿eso también debe quedar en un acta, pues llamémoslo en papel? ¿O cómo funciona? Sí, o sea, lo que ha hecho, digamos, la democracia norteamericana es garantizar que, y finalmente no importa por el qué medio llegue el voto, al final se imprime y hay un acta de unas personas que son como los jurados de la mesa que determinan qué fue lo que ocurrió al final en ese punto de votación. Ok. Diego, finalmente, ustedes hicieron un trabajo en esas elecciones pasadas que demostró una de las vulnerabilidades del sistema. Con toda esta polémica que hay alrededor del contrato que hay para las elecciones que vienen el próximo año, ¿usted cree que vamos a estar mejor preparados o vamos a estar igual de vulnerables a lo que hemos estado conversando? Es una pregunta bastante
digamos, predecir el futuro es complejo. ¿Qué pensaría yo? Digamos, midiendo más bien lo que ocurre en la elección. Los contratistas siempre son personas que se contratan 6 meses antes de la elección o determinada cantidad de meses. A veces los procesos contractuales terminan que el contrato termina iniciando 3 meses antes de la elección. Por lo tanto, de cierta manera hay una angustia por correr y cumplir a los pliegos contractuales de la registraduría. Y en eso, ¿qué ocurrió? Cuando tienen que mandar al mismo tiempo los computadores para que lleguen a los sitios de escrutinio, esos 3 meses puede ocurrir muchas cosas, y ocurrió en la elección pasada. Finalmente, el software de escrutinios, que es el software que compró recientemente el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, para que lo administre el Consejo Nacional Electoral, hubo sitios donde no funcionó correctamente. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, los jueces hacían un recuento de una mesa, contaban los votos de nuevo y grababan los cambios que ocurrían. Al final nos dimos cuenta que esos cambios no quedaban en algunos de los sitios del país porque no le habían instalado la última actualización al software de escrutinios. Entonces, hay una serie de vulnerabilidades que todo lo que te estoy contando, inclusive quedó registrado en muchas actas de la registraduría, de los auditores, de los mismos jueces que hicieron el escrutinio. Decían, miren, nosotros ya contamos esta mesa, ya aparecieron unos votos, pero vamos a mirar al siguiente día y en esa mesa vuelven a estar los datos como el de ayer. Entonces, son parámetros que uno dice, el sistema en sí tiene mucha vulnerabilidad. Uno podría decir que esa vulnerabilidad puede ser afectada positivamente por errores involuntarios o afectada negativamente por errores que tienen mucho de voluntario. Claro. Entonces, ese es el fraude. El fraude es una bastante vulnerabilidad. Ok, ese tema de fraude y vulnerabilidad me hizo acordar ahorita, antes de que arrancáramos la conversación, de dos ejemplos que me gustaría que pudiera explicar rápidamente. Uno es cuando los jurados, cuando se le dice a los jurados que no firmen las actas, y lo que pasa o lo que ha pasado en el transporte de algunos votos. No, pues imagínate, el E14 lo tienen que sellar los jurados. Hablemos de la parte del transporte. Lo sellan, lo meten en un sobre sellado y hemos notado, inclusive en elecciones en Cali, hubo denuncias muy fuertes, donde en el transporte, que eso es normalmente cosas que colocan las alcaldías, o sea, el transporte de los pliegos electorales entre el puesto de votación y el sitio de escrutinio lo hace la alcaldía, no lo hace la registraduría, ni ninguna empresa, lo hace, los alcaldes están en la obligación de prestar esa logística. Entonces, digamos, en Cali contrataron busetas, y las busetas para transportar los votos. Entonces ahí se montaban las personas de la registraduría, que se identificó, y eso lo denunciaron unos ciudadanos, que en el transporte estaban abriendo las bolsas, modificaban el E14 y volvían a cerrar las bolsas. ¿Por qué se dieron cuenta? Pues porque había gente, inclusive de adentro, con otros candidatos diciéndoles que mire, aquí está pasando esto. Entonces pararon una de las busetas y se dieron cuenta que todos los sobres venían abiertos. Y eso no es algo que ocurra en un sitio, puede ocurrir en varias partes. Y el de que les dicen a los jurados que no firmen el... Bueno, a los jurados les ponen muchas más tareas, a veces las organizaciones que son sus jefes políticos, por decir algo. Le dicen que aparezcan 30 votos más por un candidato en específico, o que simplemente incrementen más votos, porque los jurados además votan en la mesa. En la mesa donde hacen de jurados, ellos votan. Entonces uno sabe, y ha ocurrido también, o sea, en la historia y en las anécdotas electorales, que los jurados sacan alrededor de 20, 30, 40 votos y los depositan en el momento de ir a votar ellos. Eso también ha tenido gente que se ha encontrado haciendo esa tarea. Entonces, por eso aparecen mesas en Colombia, claro, con votos supremamente elevados. Hay mesas en Colombia que aparece que hubo 500 votos, cuando eso no es posible. Más o menos, Fernando, en la mesa decíamos alrededor de 240 votos. Imagínate una mesa en consulados, en internacionales, aparece con 700 votos, donde 600 votos eran para un mismo candidato. Entonces, o sea que afuera también efectivamente, hay riesgo. Claro, porque es que donde menos... Controles, yo que he visto en las elecciones, donde menos se cuida, donde menos se vigila, hay mayor espacio para que ocurran muchas cosas. Sí. Pues Diego, muchísimas gracias por toda esta explicación, muy interesante.
y pues seguiremos aquí atentos en Minuto 60 a todos esos hallazgos que usted va haciendo. No, Fernando, eso efectivamente, uno lo que no puede decir es que en la registraduría este tipo de cosas sean conducidas. Entonces, digamos, no es que haya un fraude provocado por la registraduría o por las entidades oficiales para afectar a alguien. Los errores del sistema, del proceso electoral en Colombia sí permiten que haya manipulación, pero pues efectivamente uno no puede culpar a las instituciones por esa manipulación. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué viene, sí. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Importante que nos cuenten si creen que en estas elecciones que vienen existe un riesgo de fraude o no. Chévere también que nos cuenten historias que han ido identificando en este proceso electoral. Y mientras tanto nosotros seguiremos buscando más historias para poderles contar a ustedes. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.